Nosotros continuamos en N9 Federal y estamos aquí en estudios con el ministro de Economía de la provincia del Chaco, Santiago Pérez Pons. Buenas noches, ¿cómo le va, ministro? Bueno, muy buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, hay un cambio, decíamos fuera de micrófono, teniendo en cuenta, obviamente, que siempre hay cuestiones para corregir, pero de la última visita que estuvo usted aquí en el canal, cuando estábamos saliendo de la pandemia, cuando se había lanzado todo ese paquete de medidas para poder salir de ese momento, que todavía obviamente que no salimos de la pandemia, pero digo, en la etapa final de la pandemia. Y ahora, hoy lanzan Chaco Crece Unido, ya pensando en un crecimiento sostenido, básicamente también teniendo en cuenta los indicadores que deben ser, de que aumentó el empleo privado, el empleo público, pero hacen falta más medidas paliativas. Totalmente, bueno, como bien vos decís, el año pasado tuvimos un crecimiento importante en Argentina, pero ese crecimiento fue desigual, ¿no? ¿Por qué decimos que fue desigual? Bueno, las empresas que cerraron producto de la pandemia, con incentivos al Estado, nosotros habíamos sacado un programa muy importante que se llama Recuperar mi Pyme, que era para las empresas que cerraron poder darle un crédito no bancario, porque si una empresa cerró, ir a un banco, te van a decir que no son sujetos de crédito, para que puedan reabrir. El salario público se recuperó ampliamente, pasó con el sector docente, que es gran parte de la planta del Estado, que han tenido una recuperación del salario muy importante el año pasado. Pero bueno, hay toda una economía que está por fuera de la economía formal, que es el 40%, que es la informalidad que tiene la Argentina, y que todo ese sector todavía no se ha recuperado, que sobre todo son los sectores también más vulnerables. El sector de la juventud y las mujeres se encuentran en su mayor parte en la informalidad, y todavía hay sectores como el sector del turismo que todavía tiene un proceso de recuperación, y bueno, y tenemos que mirar hacia adelante que este año, el año pasado la Argentina, el Chaco creció casi 9%, y bueno, necesitamos que este año tengamos un proceso de crecimiento. Digamos, la política económica o macroeconómica argentina, si tiene un proceso de complicaciones inflacionarios, tiene que ver por las repercusiones de las crisis económicas. Tenés un año de crecimiento, un año de caída, 2 años de crecimiento, 2 años de caída. Y eso hace que uno no pueda planificar. Entonces, lo que tomamos la decisión ahora, conjunto con el gobernador y la vicegobernadora, particularmente, de bueno, lanzar un paquete de medidas importante por parte del Estado, impulsando medidas concretas, trabajando con el sector privado, porque muchas de estas medidas fueran consensuadas con los diferentes sectores, y obviamente hay un contexto macroeconómico nacional que se nos viene dado, pero nosotros no podemos permanecer inactivos, y bueno, y ese paquete de medidas hoy fue anunciado por el gobernador, 85.000 millones de pesos que van a ser destinados en el año 2022. Muchas medidas, puedo ir con algunas, pero dos problemas que nos preocupan y mucho. Uno, y el principal problema de todas las familias argentinas de argentinos y argentinas, particularmente, que tiene que ver con el bolsillo, ¿no? Llegar a fin de mes. Totalmente. Tuvimos un trimestre muy difícil para todos. El día miércoles el Instituto Nacional de Estadística va a dar el aumento de inflación de marzo, lo que va a hacer que los alimentos seguramente hayan crecido alrededor del 20% el primer trimestre, ¿no? Y eso tiene un impacto en el bolsillo directo. Esperemos que la situación del índice de inflación los próximos meses vaya bajando, pero bueno, nosotros tenemos medidas que tienen que ver con la pauta salarial de todos los sectores, previstas ya para el año, que seguramente tendremos que ir discutiendo algunas cuestiones durante el año, pero hay todo un sector en el que nosotros no podemos llegar, ¿no? Y es por eso que lanzamos medidas particulares de descuentos en supermercados y farmacias, que el año pasado ha funcionado muy bien, y ampliamos esa capacidad. Nosotros toda la instrumentación lo hacemos a través del Banco del Chaco. Quienes tengan una tarjeta de crédito o de débito del Banco del Chaco. Hoy pudimos firmar un convenio con el Banco Nación para aquellos que perciben asignación universal por hijo, asignaciones familiares, jubilaciones y pensiones de ANSES, que trabajan con el Banco Nación y no con el Banco Chaco, que también puedan acceder a los descuentos. Y esto es duplicar la cantidad, llegaremos a 80.000 hogares con descuentos. Bueno, son medidas que podemos hacer del Estado provincial para paliar, obviamente, un poco la situación de la inflación. Y la segunda, que tiene que ver con la informalidad. Un trabajo que hemos hecho con todas las cámaras de comercios, industriales y empresas, es subsidiar el empleo privado registrado. ¿Qué es esto? Es algo tan simple como aquella empresa, comercio, industria, de cualquier sector, que tenga un trabajador. Yo tengo una carnicería y tengo 2 empleados, uno en blanco y uno que está informal. Por ese trabajador informal, si la decisión es formalizarlo, el Estado le va a dar por el plazo de un año entre 30.000 y 45.000 pesos mensuales. Eso también es para la incorporación de nuevos empleos. Entonces, nuestra intención es ese 40% de informalidad que hoy existe en la provincia del Chaco se pueda reducir, y eso da una mejor estabilidad al salario también para esos trabajadores y trabajadoras
que el año pasado no han tenido una buena situación. Eso es lo que le iba a decir Santiago. Mucha gente dice, bueno, está bien, el gobierno anuncia las medidas, pero eso a partir de los nuevos. Usted me está diciendo entonces que de la gente que tiene un empleado, por ejemplo, una carnicería en un barrio, tiene un empleado en blanco, un empleado en negro. Ese empleado en negro que lo tiene hace un año, hoy ¿ustedes van a estar en condiciones de subsidiar desde el gobierno? Totalmente. Para todos los trabajadores adicionales es decir, que no trabajen, o sea, no necesitan empleados nuevos. Digo, me van a subsidiar el tipo que está trabajando conmigo. De manera informal también. Bien. Esa es la intención. Nosotros, como dije, tenemos 40% de informalidad laboral. Tenemos que reducir ampliamente a ese sector. Y necesitamos darles previsibilidad al empresario y a la empresaria que hoy toma una definición hacia adelante. Entonces, en los próximos 12 meses... aquel empresario o empresaria que tome una decisión de incorporar un nuevo trabajador de formalizar un trabajador, por 12 meses va a tener un subsidio entre 30.000 y 45.000 pesos. Y hemos tomado una decisión adicional. Nosotros tenemos hoy alrededor de 40.000 programas sociales del Estado provincial. Entonces, el tema, ¿no? Totalmente. Es un tema. O sea, porque, ¿qué me dice la gente? Dice, yo estoy en negro, estoy laburando, no llego a fin de mes, tengo mi golcito, porque me pasó hace pocos días con una mujer, me dice, no puedo llegar, no puedo arreglar repuesto. Y resulta que hay familias que tienen 4 o 5 planes, hacen un total de 60, 70.000 pesos, salen a cortar las calles y me perjudican a mí. Yo no puedo no puedo concurrir a trabajar, está todo cortado, pierdo el presentismo. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Bueno, a ver, es importante. La Argentina en los últimos años ha tenido una base social o un piso social para todos los argentinos que son muy positivos. Hoy, más allá de ciertas cuestiones económicas, todos tienen un ingreso garantizado mínimo a través de la asignación universal o las jubilaciones que son hoy universales en la Argentina. Y eso es muy importante. Ahora, ciertas cuestiones de incentivos al trabajo, está claro que nosotros tenemos que reconvertir esos programas sociales en empleo genuino. Hoy nosotros no podemos dar la garantía de que todos se van a reconvertir, pero lo que sí tenemos que es tomar decisiones, quienes tenemos la responsabilidad, y son con los incentivos particulares. Entonces, si un empresario, por ejemplo, aquella carnicería que vos decías, hoy tiene la decisión de incorporar un nuevo trabajador, bueno, si incorpora a alguien que está hoy dentro de un programa social, que nosotros le vamos a dar la capacitación correspondiente para que pueda entrar en un comercio, en un servicio, va a recibir el tope máximo de 45.000 pesos hasta 18 meses, y eso es importante porque le damos un incentivo mucho más grande al empresario para que tome un programa social hoy del Estado y también una salida para esa familia que entre por primera vez a la formalidad. Hay estudios muy importantes que dicen que cuando uno tiene su primer trabajo registrado de manera formal, cuesta mucho salir de esa situación. Y eso, bueno, uno espera un horizonte muy importante. Tenemos una meta, por lo menos en este año, de transferir 5.000 programas sociales que hoy tiene el Estado a 5.000 trabajadores formales en diferentes comercios e industrias. Y bueno, y después la situación, más allá de la ebullición social y de los cortes de tránsito, me parece que otra la cuestión. Ahí no tiene que ver las diferentes personas. Muchas veces están presas. Hay diálogo entre el Poder Ejecutivo, el Judicial. Bueno, el Legislativo, si bien es cierto, que dice, bueno, vamos a hacer una ley para esto, las leyes están, hay que cumplirlas. ¿Por qué el Poder Judicial, por qué se demoran tanto? O sea, yo corto la calle, va la policía, contiene, siempre, por supuesto, tratando de salvaguardar los derechos de cada persona. Ahora, ¿y los derechos del otro? ¿El Poder Judicial no se pone a pensar en eso? ¿Usted qué dice? ¿Qué tienen miedo de aplicar la ley? Bueno, la situación, como bien vos decís, es una situación compleja. Digo, las personas que muchas veces se encuentran en una situación de poder hacer un reclamo, están toda su validez y están en una situación seguramente de vulnerabilidad que necesita tener una respuesta del Estado. Ahora bien, ¿qué sucede muchas veces? El problema no son las personas que reclaman su situación, sino son los dirigentes de las organizaciones que muchas veces tienen presas a estas personas. Cuando dos derechos están en disputa, el mío desde circular todos los días por la calle y de aquella persona que necesita un plato de comida poder reclamar al Estado, porque también personas que están en una situación de vulnerabilidad tienen que reclamar al Estado y nosotros tenemos que dar respuesta. Pero cuando esos dos derechos están en disputa, el Poder Judicial es el poder del Estado que tiene que a tomar una solución en este tema. Entonces, a veces veo que muchos jueces, en una situación de tranquilidad, cobrando mucho más, porque obviamente los sueldos del Poder Judicial son mucho más elevados que todos los que tenemos algún servicio público, no toman las decisiones por miedos personales o porque
las diferentes situaciones sociales ameritan reclamos en el Poder porque Judicial. Tienen miedo que le protesten el frente del juzgado. Sí, es mucho más fácil que protesten al Poder sí. Ejecutivo y en la gobernación y no en los lugares de los juzgados. Pero bueno, creo que hay una decisión que tiene que tomar también el Poder Legislativo de legislar ciertas circunstancias, porque creo que la sociedad está cansada un poco, digamos. Me pasa a mí principalmente cuando tengo que ir a casa de gobierno de tener cortes particulares, y creo que el Poder Judicial tiene que tomar una decisión y tiene que tomar definiciones. Ahora, nosotros, como siempre decimos, y particularmente como un gobierno peronista que hoy gobernamos la provincia del Chaco, nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar y trabajar, sobre todo para mejorar el salario de los trabajadores y las trabajadoras. Aquel que se levanta todos los días, va a hacer una obra. Hoy tenemos 10.000 trabajadores de la construcción que gracias a la inversión pública tienen un trabajo. Aquel que va a trabajar al servicio público, como todos los empleados públicos, porque a veces se toma al empleado público como un administrativo, pero los empleados públicos son los docentes, los médicos, los enfermeros, los policías, el que está en el servicio penitenciario. Y nosotros gobernamos y trabajamos para todos esos trabajadores que muchas veces hoy en estas circunstancias tienen, y dicen este trimestre no la han pasado seguramente bien, porque van al supermercado como nos pasa a todos y enfrentamos una realidad, y nosotros tomamos decisiones como la de hoy para ayudar a esos sectores. Ahora, el Poder Judicial también tiene que gobernar dentro de sus facultades y tomar ciertas decisiones cuando dos derechos están en disputa, como el de la circulación y el derecho a reclamar. Claro, porque si no, la salida siempre termina siendo la administración pública. Digo, los chicos salen de la universidad, chicos, chicas, salimos de la universidad, queremos un trabajo, vamos, no te puedo emplear porque tengo estos gastos, porque tengo esto, porque tengo que aportar esto, que las cargas sociales, que la mutual. Entonces dice, y bueno, voy a elaborar la administración pública. La salida no es la administración pública, la salida es mayores recursos económicos, lo que ustedes decían, para inyectar a la economía local, pero además la incentivación, la generación de empleo genuino, porque si no, hacemos toda una bola de nieve y después pasa esto, lo que usted estaba diciendo. Totalmente. Después no se puede contener. Nosotros, tomó una definición también el gobernador, durante el año 2020, 2021 y también el año 2022, hay una reducción de empleados del Estado provincial. Si no queda otra. Solamente hubo incorporaciones al Estado de médicos que necesitamos en los hospitales, porque hay una faltante de médicos, no en la provincia del Chaco, en el país, en Argentina y en el mundo faltan médicos. La regularización de los de todos los profesionales. Nosotros, pasó la pandemia, ¿no? Todos los profesionales durante el año 2022 del sector de la salud van a estar formalizados, van a ser planta permanente o contratos de servicio del Estado, y eso es muy importante por el término de regularización, pero hay una disminución del empleo público en la provincia del Chaco, y eso es muy importante porque son incentivos. El empleo público hoy no es un exceso, pero sí hay mucha maldistribución muchas veces, y necesitamos reforzarlo en los lugares como son en los hospitales, no en otros lugares, y sí incentivar la creación de empleo privado registrado, que es lo que nos va a hacer salir en un crecimiento sostenido. Sí. Santiago, ¿cómo ve usted la situación económica actual? Lo decía bien al inicio, ¿no? Seguramente nuestros viejos también decían así, un año bien, 2 años mal, 2 años bien, 1 año mal. Ahora, esta baja del dólar, considerable, porque es considerable lo que se viene dando en los últimos días, usted como economista, ¿cómo la ve? ¿Es transitoria? Más allá de que el obrero, el empleado, digamos, el que llega a fin de mes no está pensando en el dólar, pero digo, todo tiene que ver con los verdes, ¿no? O sea, es una... ¿Cómo la ve usted? Bueno, de la misma situación que cuando aumenta de manera especulativa, la veo cuando baja el dólar no baja. Y muchas veces ciertos sectores terminan remarcando precios, claro. Y no sucede de esta manera con las bajas, pero más allá de eso que es circunstancial, claro. Yo creo que hay una cuestión de estabilización de la política, ¿no? Creo que a todos nos pasa que necesitamos un horizonte y una tranquilidad. Digamos, somos parte de un gobierno de alianza, y como gobierno de alianza tenemos diferencias y tenemos muchas certezas porque por algo llegamos juntos al gobierno, pero necesitamos dar la tranquilidad política a toda la población de la Argentina porque este es un único país, estamos todos adentro y necesitamos generar ciertas condiciones de estabilidad que a veces, muchas veces, como ha pasado en marzo y particularmente creo que se vio en este mes, que tiene que ver con, muchas veces se piensa que la situación política no tiene impactos en la estabilidad macroeconómica. Cuando uno ve cierta inestabilidad, como le ha pasado seguramente a muchos empresarios o a la persona que tiene un ahorro pequeño, ¿qué termina haciendo si uno ve ciertas circunstancias de conflicto en un mes particular? Bueno, uno dice, bueno, no sé qué va a pasar,
por lo tanto ese ahorro que iba a invertir tal vez en comprarme una moto, una bicicleta, no lo gasto porque no sé qué va a ocurrir. Sí, sí, sí. Lo mismo con las decisiones de los empresarios de invertir. Entonces muchas veces ciertos panoramas políticos tienen decisiones o tienen impactos económicos. Entonces como primero, en la situación económica creo que necesitamos un horizonte de tranquilidad política y de trabajo mancomunado entre todos los sectores. El segundo, yo he sido una de las personas que ha valorado el acuerdo con el Fondo Monetario, particularmente porque, como dije, la Argentina es una sola, el responsable del endeudamiento en dólares y excesivo de la Argentina fue el expresidente Mauricio Macri, pero nosotros tenemos que, para algo llegamos al gobierno para resolver los problemas de la gente. Hay que pagarle la despensa. Y la Argentina es una sola en el mundo, es un programa que creo positivo para la Argentina, con ciertas metas que uno tiene que cumplir, y bueno, obviamente con ciertas condiciones donde el centro tiene que seguir siendo que el Estado tiene un rol importante en la economía, tiene que ser el gran impulsor de la actividad económica también, pero necesita el acompañamiento del sector privado para salir en estas circunstancias. Y después tenemos problemas, como dije, en el cortísimo plazo, que es donde nosotros tenemos que estar enfocados. Nosotros tenemos que estar enfocados en el bolsillo de la gente hoy y en reducir la informalidad laboral, que son dos cuestiones que hacen mella todos los días. Sí. Digamos, si vos llegás tranquilo a tu casa es porque seguramente tenés garantizado un sueldo a fin de mes, porque le puedes dar de comer a tus hijos o tus hijas o a tu familia las 4 comidas al día. Y nosotros hoy, nuestro principal objetivo tiene que estar puesto ahí. Absolutamente. Digo, usted hablaba del sector privado, Santiago, y para terminar, ¿qué le decimos? Ahí está la cámara, al empresario, al comerciante que quiere volver a confiar. Coincido que mucha gente por ahí, cuando el dólar se tranquiliza, dice, bueno, vamos a darnos una oportunidad, empezamos a sacar la platita abajo del colchón. Los que son inversionistas, ¿no? O de los tarros, o del banco, de donde sea, o cambiamos dólar por peso y empezamos a invertir en construcción. Pero lo que usted decía, a la gente, a la pyme, al comerciante, al empresario, que confíe en ustedes y a dónde puede dirigirse, a dónde tiene que ir. Por ejemplo, porque hablamos ahora de Resistencia, la gente del interior, la gente de Sáenz Peña, la gente de Villángela, de Dugrati, de Charata, ¿a dónde va? Bueno, es importante poder dar un mensaje de nosotros las 25 medidas que lanzamos hoy con el gobernador y la vicegobernadora. Varias son de incentivo a la demanda, como dije, descuentos en supermercados, descuentos en medicamentos, pautas salariales establecidas para todo el año, pero también para el sector privado y para la producción particular, grandes incentivos. Hay para sectores que estuvieron, voy a dar algunos ejemplos, pero sectores que estuvieron con algún proceso de crisis también el año pasado, como el sector hotelero. Sí. Todos los hoteles que hoy estén cerrados en la provincia del Chaco, nosotros tenemos 10 proyectos ya para poder avanzar. Por ejemplo, el Hotel Presidente de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde los hoteles van a poder tener un préstamo hasta 10 millones de pesos con una tasa subsidiada entre el 0 y el 18% a tasa fija, préstamo que no van a poder obtener en el mercado para que esos hoteles puedan reabrir. Ahora, para los sectores del campo que hoy están con buenas cosechas, para las industrias que están reabriendo, para aquella comercio que necesite abrir o mejorar o ampliar su negocio, diferentes líneas de financiamiento, todas entre 20 y 25 puntos de tasa subsidiada, créditos para inversión estratégica, todo lo van a poder encontrar a las 25 medidas dentro de la página de la provincia del Chaco, y en las próximas semanas nosotros para cada uno de los sectores se va a hacer un anuncio particular con la reglamentación particular y cómo va a ser la posibilidad de acceso de cada una de ellas. Pero lo importantísimo que tiene que quedar es que son 25 medidas, no solamente para el bolsillo de la gente, sino también para trabajar entre el sector público y el sector privado. Todas fueron consensuadas con los diferentes actores, con el campo, con la industria, con la Cámara de Comercio, con las cámaras de comercio de todos los municipios, con el objetivo central de que los próximos 4 meses nosotros necesitamos darle tranquilidad a los hogares de la provincia. Muchas gracias, Santiago. Gracias a vos por invitarme. Palabras del Ministro de Economía, y a vos te estoy hablando que estás viendo la televisión. Ser regularizado en un trabajo no tiene que ver solamente con tener un recibo. Tiene que ver que vas a acceder a derechos que te corresponden. Vas a acceder a una mutual, a una obra social. Vas a acceder también a aportes sociales que vas a hacerlo vos, porque te lo descuentan a vos. Vos lo vas a hacer para que el día de mañana tengas una jubilación, para que el día de mañana, cuando te pase algo, tu compañera, porque hay que pensar que por ahí te puede pasar algo, pueda tener una pensión digna. Cuando vos estás en negro, cuando hay informalidad en todo, y informalidad también para el futuro. Nos reencontramos en minutos en N9 Federal.